Bueno, buenos días, clase. Como todos saben, soy el ingeniero Antonio. Y la clase pasada nos quedamos en sistemas operativos. Estábamos hablando que era un sistema operativo, que era un software que controla tanto el hardware de nuestro equipo, o sea, nuestros dispositivos, como otros diferentes software. Sin el sistema operativo de la computadora no se podría llamar como tal, ¿verdad? Porque la computadora pues tiene que procesar datos y el procesamiento de datos, si bien es cierto, lo hace por medio de hardware, pero es ayudado también por el software, ¿sí? Por eso es de que cuando, si se fijan en los Android, eh, aunque el hardware esté bastante bueno, pero si el software no está optimizado, entonces se va a volver lento. Y otra también, otra ejemplo puede ser si comparamos Android con iPhone. Por acá tengo, permítanme. Ok, entonces cuando comparamos un iPhone con un Android, este iPhone creo que tiene como 3 o 4 gigas de memoria RAM. Este Android tiene como 3 o 4 gigas también de memoria RAM. Pero si nos vamos a la comparación de cuál es más rápido, podemos decir que este es más rápido que este. ¿Pero por qué? Si los dos tienen la misma memoria RAM, eh, las cámaras son parecidas, aunque eso no influye, ¿verdad? Entonces, quizás tienen casi parecido el mismo chip de video y de procesamiento y de la GPU y de la CPU, pero lo que influye es que en los iPhone el sistema operativo está más optimizado. Como el sistema operativo está más optimizado en un iPhone que en un Android, esto hace que todo se vuelva más rápido y se cargue más rápido. Entonces sí influye bastante el hecho de un sistema operativo en una computadora. Es como que vengamos a comparar también un sistema operativo de Windows contra Linux. Linux en optimización siempre te va a ganar. Siempre te va a ganar si estamos hablando para escritorio que un Windows. ¿Por qué? Porque Linux se está trabajando constantemente en las actualizaciones. Windows antes no lo hacía, ahora se está trabajando constantemente. Pero Windows es más comercial, ya, y Linux es más, la filosofía de software libre es que vamos a dar el código y que los demás trabajen, ya para ir optimizándolo y para ir sacando versiones, para ir acomodándose a dispositivos de hardware. Entonces en Linux está más optimizado todo que en Windows. ¿Ya? Ahora que ya tenemos esa breve introducción de lo que vimos la clase pasada, vamos a ir pues a esta nueva, que es cuál es la clasificación de los sistemas operativos. Creo que todos están viendo el Word, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman si están viendo el Word? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, ¿cuál es la clasificación de los sistemas operativos? Ok. Existen diferentes formas de clasificar y subdividir a los sistemas operativos. A continuación se enumeran criterios y luego los diferentes grupos que se forman en base a ello. De acuerdo al modo de administración de tareas, se clasifican. Por ejemplo, están los monotarea y los multitarea. Los monotareas solamente pueden ejecutar en un momento dado y no pueden interrumpir los procesos en acción. Y los multitarea es capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Es capaz de asignar de recursos de forma alternada a los procesos que lo solicitan, de manera que el usuario percibe que todos funcionan a la vez. Por ejemplo, en iPhone se daba aquella casualidad de que en iPhone no podía ejecutar dos tareas a la vez, o sea que no existía la multitarea. En cambio, en Android, una de las ventajas que tenía era su multitarea, en el sentido de que si vos estás utilizando el YouTube, también puedes estar utilizando WhatsApp. En cambio, en iPhone no podías hacer eso, eso era impensable.
Ahora que se ha actualizado todo, ya es mucho mejor, pero antes eso era impensable. Luego, está de acuerdo al modo de administración de los usuarios. Está monusuario, multiusuario, centralizado y distribuido. El monusuario solo permite ejecutar programas de un usuario al mismo tiempo, mientras el multiusuario sí permite varios usuarios que ejecuten simultáneamente sus programas. Lo que yo les estaba hablando la clase pasada, cuando nosotros instalamos algún programa, si lo queremos instalar solamente en el usuario que nosotros tenemos o en toda la máquina, porque si solamente es el usuario que nosotros tenemos, por ejemplo, solo vamos a tener Word en nuestro usuario, pero los demás no van a tener Word, entonces pues ellos van a tener que hacer la instalación aparte. También el multiusuario es que todos van a tener el mismo programa que tú tienes. Centralizado si permite usar los recursos de una sola computadora y distribuido si permite utilizar los recursos de más de una computadora al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos centralizado y distribuido, también estamos hablando de cuando, de acuerdo a la forma de manejo de recursos. Acá ya estamos hablando cuando se conectan en red. Acá es cuando ya se están conectando en red. De acuerdo a la forma de manejo de recursos, cuando se están conectando en red. Esto se puede ver más que todo en los bancos. En los bancos cuando tenés como digamos una base de datos de, de todos los, bueno, todos los datos de la empresa. Entonces, si el servidor se apaga o si la computadora donde tienen los datos se apaga, el sistema se cae. Entonces, todas las computadoras no van a poder acceder a su usuario, no van a poder acceder a información, porque la computadora que es la que se encarga de hacer todo el procesamiento o la que tiene el sistema, se ha caído. Ese es centralizado. Y distribuido es que aunque la computadora se haya apagado, pero va a seguir funcionando el sistema operativo, porque no solamente está en un punto, sino que van a estar en diferentes puntos. ¿Qué elementos deben de conformar, de tomar en cuenta al instalar un sistema operativo? Pues hay muchos. El primero, vamos a tener que elegir un sistema operativo que cubra las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, si yo les hago una pregunta, ahorita, ¿qué sistema operativo Windows se está utilizando? ¿Alguien que me responda? El 7. El 7. Ok. ¿Otro? Windows 10. Windows 10. Ok, unos dicen 7, otros dicen Windows 10. Sería, ¿alguien conoció Windows XP? Le digo a alguien conocido porque no sé si lo conocieron, la verdad. Sí. Sí, Windows XP. Windows XP, ¿crees que en el momento en el que estamos ahorita, 2021, sería funcional Windows XP? Mm, podría ser, pero no tanto, la verdad, se complicaría mucho ya que algunos estamos acostumbrados a lo que es accesibilidad más fácil, a tener mejores componentes en lo que es para el escritorio, para trabajar y Windows XP como que se complica un poquito más, ya que pues son versiones más atrasadas y las de ahora pues están saliendo más conforme a lo que uno está necesitando. Así es, Windows XP en su momento era pues era una gran cosa. Pero actualmente, aunque Windows XP por nostalgia tal vez podríamos instalarlo en una máquina virtual, ahorita, por lo menos en este tiempo, para los programas que estamos utilizando, no habría mucha compatibilidad. Entonces, ese es el problema con Windows XP y es el problema con muchos sistemas operativos. No tenemos que ver solamente porque el sistema es bonito, sino por la compatibilidad. Eso también pasa el por qué nosotros instalamos Windows en vez de Linux. Porque para nosotros se nos hace más fácil instalar un programa con siguiente, a estar entrando al modo consola, al estar descargando paquetes, al estar actualizando paquetes. Es para usuarios por lo menos con un nivel intermedio de que conozca un poco tan siquiera de código o de cómo se instalan las cosas. Aunque ahora pues en Linux se puede instalar por medio de software, ¿verdad? Por medio de su descargador de paquetes, pero no es lo mismo. Luego hay que comprobar los requisitos mínimos de HW del sistema operativo. Esto quiere decir del hardware. HW es hardware.
Esto quiere decir que, por ejemplo, Windows 10, para que funcione, se supone que para que funcione, se puede funcionar desde una computadora de 1 GB de memoria RAM, para sistema operativo de 32 bits. Vamos a ver, con un mínimo, creo que es de 20 GB, de espacio de disco duro. Con eso va a funcionar Windows 10. Va a funcionar, pero no de maravilla. Para que Windows 10 te funcione de maravilla, por lo menos tiene que ser 4 GB de memoria RAM y computadora i3. Es lo que nadie les cuenta. Pero hay sistemas operativos que son versiones desatendidas. Cuando hablamos de desatendidos es que otra persona las ha trabajado y optimizado para que trabaje Windows 10. Entonces, no es legal porque no es oficial de la página de Windows 10 y a veces puede tener virus, cosa de que eso con lo del virus, yo pienso de que si tenés cuidado no lo vas a tener, ¿verdad? Pero por ejemplo yo tengo un Windows 10 Mini OS que a mí me ha funcionado de maravilla, aunque mi computadora sea una i7, pero la configuración se configura en base, el mismo tiene un procesador en base a Delta. El procesamiento ya del software es en base a Delta, que es algo libre, que se trabaja para que se optimice todo el hardware de nuestro equipo. Y de esa manera estoy aprovechando más los recursos de mi computadora. Hay que comprobar la disponibilidad de los drivers para los dispositivos de equipo en la versión del sistema operativo. Y les digo porque se da el caso, yo tengo pues una consultoría informática y a veces me traen computadoras. Entonces se da el caso que yo instalo Windows 10 a una computadora y no hay, me cuesta encontrar el driver de Ethernet o de video de esa computadora porque son computadoras antiguas. Entonces tengo que comprobar la compatibilidad o ver cómo me las ingenio para que los drivers genéricos funcionen. También hay que preparar particionando el disco o disco, haciendo acopio suficiente para la necesidad del sistema operativo y de los usuarios. Cuando ya hablamos de particionar, estamos hablando de particiones GPT y particiones MBR. Eso, ahorita yo sé de que quizás están en alguna, pero a medida vayamos avanzando en el curso o a medida vayamos avanzando en la materia, van a ver que eso es bastante fácil distinguir cuando una partición es GPT y una partición es MBR. Pero así a grosso modo, particiones GPT, podríamos decir que una partición GPT es una partición bloqueada que hay que formatear. Y una partición MBR es una partición que se puede reinstalar o sobreinstalar un sistema operativo en el mismo disco. Sigamos, que es la BIOS. Ustedes creo que han visto esta ventana azul alguna vez en su vida. Esa ventana es la BIOS. ¿Para qué sirve la BIOS? Para hacer muchas cosas como instalar sistemas operativos o por lo menos configurar el arranque para instalar sistema operativo. La BIOS son las siglas en inglés Basic Input Output System, que significa algo así como sistema básico de entrada y salida, en un firmware instalado en una memoria ROM no volátil de los ordenadores y frecuentemente es un chip dedicado. Es un elemento fundamental en el arranque de una PC, porque es el puente entre el hardware y el software del sistema. Esencialmente es lo que explica el software así como debe funcionar. Fíjese de que la BIOS normalmente, esto se le llama BIOS, eso se le llama BIOS, pero la BIOS es un chip que contiene pues este software, que esto se llama setup, pero nosotros la confundimos como BIOS y está bien llamarla BIOS porque pues en el lenguaje informático a esta ventana se le llama BIOS, ¿ya? La BIOS se encarga de funciones a muy bajo nivel en el PC, como la secuencia de arranque, en qué dispositivos de almacenamiento es el sistema operativo y cómo arrancar desde él, y cómo hacer funcionar el teclado. Estas son cosas, es como antes de arrancar el sistema operativo, la BIOS tiene que verificar todo el hardware del equipo que esté funcionando correctamente, que se haya cargado las memorias RAM, que se haya cargado pues el disco duro, que se haya cargado el procesador, que se haya cargado, vamos a ver qué más, la GPU, si es que tienen GPU, la tarjeta de video, el teclado, el mouse, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, como dice, también sirve para identificar componentes del hardware.
¿Cómo se configura la BIOS? Acá vamos a entrar a esta página, pero luego. Primero vamos a ir con las explicaciones y ya luego vamos a ir a la página para que ustedes vean cómo se configura la BIOS. Luego vamos a CMOS. CMOS es el semiconductor complementario del óxido metálico. CMOS es una pequeña cantidad de memoria de una placa base del equipo que almacena la configuración del sistema básico de entrada y salida, o sea, la BIOS. En sí, entonces, el CMOS también es complemento de la BIOS. El BIOS es el software almacenado en el chip de memoria de la placa base. Instruye a la computadora sobre cómo realizar una serie de funciones básicas con el arranque y el control del teclado. El BIOS también se usa para identificar y configurar el hardware del equipo. Si no hay problemas en el arranque o visualización, si no hay problemas de arranque o visualización, borrar el CMOS puede ayudar a recuperar las placas, por eso se restaura la configuración predeterminada de la BIOS. O sea que se ha dado el caso, y les digo que se ha dado el caso también, de que no podemos hacer nada, no podemos instalar sistemas operativos en nuestras computadoras. ¿Por qué? Porque hay personas traviesas que vienen y le ponen contraseña a nuestra BIOS. Entonces, como le pusieron contraseña y no se acordaron, ya no se puede hacer ninguna configuración básica hasta que no puedas saber la contraseña o por lo menos saltar la contraseña. Para esto es que se ocupa, quitamos el CMOS, que es esta placa que está acá, quitamos el CMOS y lo volvemos a poner. Lo que va a hacer, como ese trabaja a base de impulsos eléctricos, como no le llega impulsos eléctricos a la placa, eso hace que el software se reinicie, ya dejándola como nueva otra vez. Y ya de esto hemos borrado todos los datos que almacena el CMOS. ¿Cuál es la función del CMOS de la computadora? El semiconductor complementario del óxido metálico utiliza un conjunto de transmisores para conseguir y mantener un mínimo de corriente de la placa base. Cuando el ordenador, ¿dónde me quedé? La placa base cuando el ordenador se apaga. Este elemento soluciona un problema, la desconfiguración de la BIOS tras apagar el PC. Suelen haber confusiones de la batería CMOS y la memoria CMOS. La batería CMOS es una batería de reloj y la memoria CMOS ya es la placa que les mostré anteriormente. La primera es una simple pila que está conectada a la placa base para suministrar un poco de energía a esta cuando el ordenador se ha apagado. Se conoce como batería CR2032 y tiene una vida útil de hasta 10 años, que es la batería pues, del reloj. Esta batería cuando ya está fallando, ustedes lo pueden verificar que cuando ustedes apagan la computadora y la vuelven a encender, la hora se va a perder, porque esta batería es lo que hace que pues no pierda ni la hora, ni el sentido, ni nada, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué pasa cuando la batería pues se ha agotado, está dañada? Pérdida de configuración del BIOS, fecha desactualizada, pantalla negra con texto que diga CMOS batería low. La segunda es una especie de pequeña memoria que almacena la configuración de la BIOS de nuestra placa base. Y lea lo que le está explicando. Luego es el setup, que ya el setup está en la BIOS, el software es la BIOS, la placa es CMOS y el setup es lo que nosotros vemos que es la pantalla azul. Setup es una palabra en inglés que significa preparación para una instalación. También se le puede traducir como organización o ajustes cuando se va a instalar un programa o software. El setup es una expresión que se utiliza bastante en el ámbito computacional o de informática, cuando se trata de resolver problemas en tu computadora o instalar nuevos componentes. Probablemente hayan escuchado de acceder a la BIOS o el acceso a la configuración. En este caso, el setup es un ordenador. En un ordenador es una interfaz gráfica a través de la cual el usuario puede acceder a los recursos que estén disponibles en la BIOS del ordenador. Básicamente, setup es un ordenador. En un ordenador es un rudimentario sistema operativo, responsable de poner el equipo en funcionamiento tras pronto como enciende la máquina. Y se estarán preguntando, ¿y qué pasa si se daña la BIOS o se daña el setup o se daña el CMOS? Pues despídanse de su computadora, porque si se daña la placa, entonces
ya no va a poder encender su computadora, o sea, todo le va a dar error, porque no va a poder comprender si se ha instalado nuevos dispositivos o los dispositivos viejos ahí están funcionando. Así que ahí, por lo menos en las laptops, ya no tiene arreglo. ¿Cuál es la función del setup de la computadora? La opción principal, el main, encontramos las opciones de modificar la hora, la fecha del sistema. Bueno, todo esto se los voy a enseñar ya cuando hagamos la práctica ya en unos momentos. Y acá cómo se realiza la actualización del BIOS, que es algo que también es muy común. Y esto se actualiza dependiendo si el fabricante de la BIOS tiene actualizaciones para ella. La BIOS es importante actualizarla porque de esa forma, recuerden que salen nuevos componentes cada cierto tiempo. Entonces, la BIOS no puede reconocer estos nuevos componentes si no está actualizada. Por eso es importante actualizar tu BIOS de tu computadora. La actualización de la BIOS de la placa base puede ser algo necesario para garantizar la compatibilidad con los últimos procesadores. Además, puede ayudar a aumentar el rendimiento y solucionar ciertos problemas. El procesamiento para la actualización, para actualizar sigue siendo el mismo a pesar de los pasos de los años, ya que sea placa base, en modo UEFI o envíos heredados. Lo que tenemos que hacer es ir a las páginas. Por ejemplo, cuando tú tienes una computadora, en mi caso yo tengo una Dell, tengo que ir a poner Dell, tengo que ir a poner el modelo de mi Dell y tengo que ir a poner BIOS en Google. Entonces, ahí te va a aparecer pues la que sea compatible con tu BIOS. Se va a descargar, luego tú vas a darle doble clic, le vas a poner siguiente, 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 se va a reiniciar la computadora, se va a actualizar la BIOS y listo. Así es de simple. Esos son los pasos para actualizar la BIOS. Aquí, descarga la última actualización de la BIOS, descomprime el fichero y copia en una unidad flash. Esto es cuando esas para computadoras súper viejas. Reinicia tu ordenador y entra a la BIOS o UEFI de la placa, usa los menús para actualizar la BIOS y ahí se actualiza. Ahora vamos a ir a hacer la práctica, pero por si se nos acaba el tiempo les voy a explicar la tarea. El día de ahora, si se fijan, la clase va a ser bastante corta, pero van a tener una tarea bastante importante. La tarea va a ser en equipo, así que ustedes pueden elegir con quiénes se quieren ir. Los que ya estuvieron conmigo el ciclo pasado o el año pasado ya conocen esta dinámica sobre las tareas en equipo. Ustedes van a tener que elegir a 5 integrantes como máximo y van a elaborar cuestionario de 5 preguntas sobre lo más importante que han visto las dos clases dadas por el ingeniero Rivera, o sea, por mí. Esto quiere decir que, por ejemplo, el lunes vimos lo que era software y vimos sistemas operativos. Y ahora estamos viendo software, pero más que todo nos enfocamos en BIOS. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, de esas dos clases, van a sacar 5 preguntas. Ustedes van a decidir si las quieren sacar con texto largo o con texto corto. Yo no me voy a enojar si lo hacen con texto largo o texto corto. Ustedes me lo van a entregar el viernes a las 11:59 de la noche. Si ustedes son astutos, me lo van a entregar antes del viernes. ¿Por qué? Porque ustedes van a entregarme 5 preguntas y supongamos que salen 4 grupos o salen 3 grupos, son 15 preguntas. Yo de esas 15 preguntas voy a elegir 10 preguntas. Vamos a poner las 15 preguntas, yo les voy a subir el cuestionario, pero de esas 15 preguntas, yo voy a elegir 10 preguntas, que esas 10 preguntas son las que van a venir para su parcial de fin de semana. En la plataforma va a estar habilitado su parcial. Y ustedes lo que van a hacer simplemente es responder el parcial y automáticamente les va a dar la nota. Así que de ustedes va a depender si el parcial lo quieren, pues, un poco difícil o un poco fácil. Si ustedes saben leer, analizar y las preguntas las tiran lo más concretas posibles, pues yo sinceramente no voy a modificar ninguna pregunta, simplemente la voy a ver si está buena, las voy a pasar a un cuestionario limpio, se las voy a mandar para que ustedes la puedan estudiar
Y el fin de semana van a tener habilitado sábado y domingo para que hagan su cuestionario o su parcial. Si ustedes son astutos y me lo envían ahora o mañana, yo para el viernes ya les voy a tener su cuestionario. Si ustedes me lo envían el cuestionario el día viernes en la noche, yo les voy a tener que subir el cuestionario el sábado en la mediodía o en la tarde, y ustedes van a tener poquito tiempo para responder o para estudiar y luego para hacerse el parcial. Así que esto es colaborativo. Si ustedes me colaboran conmigo de entregarme la tarea antes del viernes, los integrantes, los 5 integrantes, los equipos me la entregan antes del viernes, yo antes del viernes yo les entrego a ustedes el cuestionario para que ustedes estudien para el fin de semana. Pero si ustedes no me lo entregan, pues simplemente pues van a tener que estar corriendo el fin de semana para hacerse la tarea. Y aquí está, viernes 19 de febrero a las 11:59. Hasta este momento tenemos alguna duda. Pueden, no sé, pueden hablar, pueden habilitar su micrófono si gustan. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien? Con respecto a la tarea, ¿alguien tiene dudas? Para los de nuevo ingreso, pues nadie se... Ah, otra cosa, nadie puede quedar afuera de un grupo. Si alguien queda fuera de un grupo, les voy a bajar un punto a todos los que se han inscrito en la materia, porque esto es trabajo en equipo y es colaborativo, así que nadie puede quedar afuera de un grupo. Un grupo por lo menos consta de 3 personas. 2 personas es parejas, 3 ya es un grupo. Así que nadie va a quedar fuera de un grupo. Quien quede fuera de un grupo, por cada persona va a ser un punto menos. Así que de usted va a depender si quieren incluirse tanto los nuevos con los viejos, o hacer un grupo solo los nuevos, o hacer, pues, como les dije, algo mezclado. Ahí. Líder de grupo, pues ahí va a estar a su decisión. Ahí ya es cuestión de ustedes quienes quieren poner de líder de grupo. Ya las siguientes sesiones, ya yo voy a decidir quiénes van a ser los líderes de grupo. Como ahorita no conozco a ninguno de ustedes, no los conozco, no sé quiénes pueden ser los líderes de grupo. Sí, dígame, Fátima. No. La tarea se subirá a la plataforma, se la enviaremos en el grupo. La pueden subir a la plataforma, por favor. Ok. Vaya. Yo seré la líder de un grupo. ¿Mande? Yo seré la líder de un grupo. Vaya, entonces, por favor, pon en WhatsApp líder de grupo y pregunta quiénes se van a ir contigo, o por lo menos si ya tú sabes quiénes van a ir contigo, por favor, ponerlo en el WhatsApp quiénes van contigo en la tarea. Igual los demás pongan ahí líder de grupo y quiénes van a ir con ustedes en la tarea. Sí, tienen todo el día de ahora para pensar con quiénes se van a ir. Mientras más rápido, mejor, porque de esa forma van avanzando y van entregando la tarea. Tenemos 8 minutos, así que vamos a ver la parte que les quería mostrar, cómo configurar la BIOS. Esto es bastante sencillo, miren, cuando se va a configurar la BIOS. Lo tenía acá. Esto es la BIOS. Así se les va a aparecer a ustedes normalmente. ¿Ya? En la BIOS, en la primera parte, en main, nosotros podemos ver la hora, podemos ver el tipo de sistemas, si es legacy. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, las configuraciones. Luego también el lenguaje lo podemos pasar, aquí no lo podemos pasar a español, pero sí, ya en tu BIOS sí puede pasar a español. Pero a nosotros nos interesa muchas veces ir a avanzado, porque en el avanzado nosotros podemos ver la CPU, ver a cuánto está corriendo nuestra CPU, a cuánto está corriendo, a qué frecuencia. Podemos hacer un overclocking, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos configurar el chip. Podemos ver si tiene soporte de legacy o de MBR, nuestro arranque. Ya podemos ir a la parte de power, y aquí en la parte de power ya también podemos ver ya los métodos.
Pero donde a nosotros nos interesa cuando vamos a instalar un sistema operativo, ya a grosso modo así, de una manera más explicada, porque muchas veces esto, el main y el avanzado hay que obviarlo, igual el power, donde nos interesa a nosotros tener bastante precaución, porque aquí es donde si no haces bien las configuraciones no te va a arrancar el sistema operativo, es en la parte del boot, ya, en la parte del boot. ¿Por qué? Porque en la parte del boot, acá lástima que este está desactualizado, pero en la parte del boot nosotros decidimos cómo queremos arrancar el sistema operativo, si lo queremos arrancar por modo legacy o por modo UEFI. Ya también nos dice que si queremos hacer arranque seguro, si no queremos hacer arranque seguro, también cómo queremos arrancar pues el sistema operativo, si lo queremos arrancar desde el disco duro, si lo queremos arrancar desde la memoria, si lo queremos arrancar desde un disco, un DVD, etcétera. Aquí vamos a poner una imagen. Arranque de configuración y arranque. Esto acá. Vamos a poner acá configuración de arranque. Vamos a ver aquí. Imágenes. Algo que se nos asimile. BIOS. No sé si este lo pueden... No, este no carga muy bien. Ok, acá. Donde esté el modo Legacy, el modo UEFI. Donde acá nosotros tenemos que configurar cómo se va a arrancar, ¿verdad? Si por modo Legacy o por modo UEFI. Los que ya están conmigo desde el año pasado, pues ellos hicieron una práctica de que instalamos instalamos Windows 10 en el centro de cómputo. Entonces ahí, ¿se acuerdan de que yo les más o menos instruí cómo vamos a configurar la BIOS? Entonces aquí está el modo Legacy y el modo UEFI. La diferencia es que en el modo UEFI este es más actualizado que el modo Legacy. En el modo UEFI viene con particiones EPT. Esto quiere decir que no se puede modificar, pero son particiones, digamos que son las oficiales, entre comillas son las oficiales. Mientras en el modo Legacy son particiones MBR. Hay computadoras súper viejas del año 2010 que no se pueden instalar sistemas operativos con el modo UEFI o con particiones EPT, porque parece entonces no existía UEFI, ¿ya? Entonces por eso es de que hay bastante complejidad para instalarlo. Cuando pasa eso, lo que podemos hacer, y les digo porque a mí me pasó hace poco, que yo estaba instalando un disco duro SSD en una computadora súper vieja y no podía instalarla. Entonces lo que yo hice fue quitar el disco duro, luego lo puse en mi computadora, desde mi computadora lo instalé y posteriormente, cuando ya estaba instalado, lo volví a instalar el disco duro en la computadora vieja. Esa es una forma muy fácil de solucionar ese problema. Ya, esta es una BIOS básica, estas son BIOS más avanzadas, estas que están acá son BIOS más avanzadas y esta es básica. Esto es lo que ha ido en el tiempo, ¿verdad? El setup. El setup se ha ido, digamos, que poniendo más amigable a la interfaz del usuario. Y con esto, pues, ya nos quedamos hasta acá, hemos terminado la clase. Si tienen alguna duda o comentario, pueden hacerla en el WhatsApp o también pueden ponerlo en el YouTube, porque esto yo lo voy a subir a YouTube y lo voy a subir también a la plataforma. Así que si tienen alguna duda, pueden hacerla. Un gusto haber estado con ustedes en la clase y pasen un bonito día. ¡Ánimos!